Esteban Valenti, bienvenido a Primera Vuelta. Gracias, muy generosa la presentación. En 2009 usted dijo que si Astori no era elegido presidente, dejaba su actividad en la política. Es cierto. Ahora, eso no ocurrió. Pero es un virus. ¿Qué pasó en el medio? Es un virus. Bueno, yo me comprometí absoluta y totalmente con la campaña de Astori. Empezamos la campaña recién luego del Congreso del Frente Amplio, donde en una situación inexplicable se dejó que los delegados, se permitió que los delegados votaran a más de un candidato. Astori salió tercero. Y yo creí y sigo creyendo que Astori era un presidente que le hacía falta al país. Hoy pienso que tendría un papel extraordinario, pero no es el mejor candidato. Es el mejor presidenciable de este país y no es el mejor candidato. ¿Cómo es eso de que no es el mejor candidato? En política, además de todas las virtudes que uno puede tener para ser un muy buen presidente, por ejemplo, tratándose de presidente, hay otras características que influyen mucho. Astori es excesivamente institucional y excesivamente unitario. Es decir, por encima, eso que puede ser un elogio, no siempre en la política es así. Él siempre va a privilegiar los aspectos institucionales. En estos 4 años y pico de gobierno, de segundo gobierno del Frente Amplio, lo ha hecho. Lo hizo cuando le ofrecieron la candidatura 3 veces, esta sería la tercera vez, a ministro de Economía. Se lo ofrecimos en la campaña del 99, cuando en el balotaje, no sé si tú te acordás, sí, con el famoso impuesto a la renta, se le ofreció Tabaré Vázquez antes de la campaña del 2004, y ahora nuevamente todos conocen porque fue hace muy poco tiempo. Bueno, ¿por qué? Yo no era astorista para nada, quiero decir, yo choqué con Astori reiteradamente. A ver, empecé a chocar con Astori en la Universidad de la República, cuando él fue designado el primer decano de la joven, el decano más joven de la Universidad de la República en su historia. No estaba apoyado por los comunistas, estaba apoyado más bien por los sectores radicales. Tal es así que, por ejemplo, en el prólogo, un libro que se escribió sobre él, que yo le hice el prólogo, me acordé que Wilson Ferreira lo llamaba Tupita, el Tupita, porque efectivamente él tenía una inclinación. Después cambió, evolucionó o cambió, eso lo dirá la historia, y yo vi el papel que tuvo en el primer gobierno de izquierda. Yo polemicé también mucho con el documento de los 24. ¿Cuando uno se vuelve viejo se modera? No, eso no es cierto. Yo conozco viejos recalcitrantes en ambas posiciones, de extrema izquierda, de extrema derecha. No es así. Es decir, la edad es un factor más, te da más experiencia. Ahora, usted mismo decía que le decían el Tupita, ¿no? En su época. Sí, pero no tiene un problema de edad, porque él fundó cuando fue candidato. Hay que saber que Astori jugó un papel importante a la salida de la dictadura. Me acuerdo su programa de radio antes de que cayera la dictadura y después que cayera la dictadura, que popularizó totalmente una forma de analizar la economía desde los temas sociales y populares, etc. Y después antes de fundar fue candidato a vicepresidente con Seregni, fue primero en las listas de todos los grupos, salió elegido senador por la 1001. Esa campaña que ustedes mostraban fue la campaña en que Astori encabezó. El segundo era Germán Araujo, el tercero era Jaime Pérez, el cuarto Ronnie Arismendi. Y lo que demuestra que la generosidad paga en la política y sobre todo en la izquierda paga, da buen resultado. Después fundó un grupo, Asamblea Uruguay, que tuvo una elección extraordinaria después del 94, en el 99 sacó el 44% de los votos del Frente Amplio. Y ocupó una posición. Yo, por ejemplo, en ese periodo choqué con él sobre el tema de la Carta de los 24, el documento de los 24. Ahora, después, en la crisis del 2002, yo que estaba totalmente
convencido con las posiciones del Frente Amplio y en lo que podía ayudaba, sobre todo en el tema de la crisis financiera, con mi amigo Juanjo Ramos, que hicimos bastantes cosas para ayudar al país en ese momento. Bueno, yo coincidía con sus posiciones, su posición sobre el tema del default, su posición sobre otros temas. Y no con la de Tabaré Vázquez, que pedía el default en ese momento. No era de Tabaré. Tabaré Vázquez la asumió como tal. Pero yo creo ¿Y de que quién era? Era del grupo de economistas que estaba alrededor de Tabaré Vázquez. Te voy a decir así. En esos temas son temas muy técnicos. Lo bueno de Tabaré Vázquez es que sabe escuchar, digamos, a los que elige que estén al lado de él. Y efectivamente es capaz de delegar adecuadamente para que cada uno pueda jugarse por algo que es fundamental. Gobernar es arriesgarse. El que crea que gobernar es tratar de protegerse y hacer lo menos posible para evitar problemas, ese es el peor y más grave defecto de la política, de gobierno. Valenti, sus inicios en la política están en la Unión de Juventudes Comunistas, en la UJC. ¿Participó del acto de conmemoración del fusilamiento de 8 militantes comunistas en la seccional 20, ahí en la avenida Agraciada? No pude, hubiera ido porque este acto fue muy particular, pero me pareció muy interesante, lo seguí de cerca, fueron compañeros a cubrirlo. Fue un acto diferente, no fue un acto partidario, creo que el partido en eso hizo una cosa muy valiosa, no solo por la presencia de Sturla, por la presencia del gobierno como tal, sino por la amplitud. No fue una fractura. Hay que saber que yo en la 20 tengo una relación muy particular porque era mi seccional del partido. Por eso mismo le pregunto, ¿aquellos hechos del 17 de abril de 1972 están vinculados con los del 14 de abril, ¿no? Cuando absolutamente. Un comando del MLN desarrolló un operativo contra lo que se llamaba el Escuadrón de la Muerte. Con el diario del lunes, Valenti, ¿cómo revisa el papel que desempeñaron unos y otros, comunistas y tupamaros, en la antesala de la dictadura? Y en la dictadura, pues es inseparable. A ver. Yo tengo una participación directa porque al otro día del 14 de abril había un activo del seccional universitario, del sector universitario del JC en Sierra 1720, que fue asaltado por comandos parapoliciales, con uniformes sin insignias y con un brazalete amarillo, y que habían seleccionado un grupo de personas que las pusieron en la puerta del local y que seguramente era para hacer alguna cosa muy parecida con lo que después hicieron en la 20. Eso se paró porque llegó Héctor Gutiérrez Ruiz, Jaime Pérez, Arismendi, varios diputados más, y se paró esa operación. Dispararon adentro del local del partido. Así que yo lo recuerdo muy bien eso. ¿Y cómo analiza el papel de comunistas y tupamaros antes y durante la dictadura? Yo creo que el MLN cometió errores políticos gravísimos. Errores políticos de subestimar totalmente el enemigo, de no tener en cuenta el proceso social uruguayo. No hay que olvidarse que el acto del 14 de abril se hizo poco después de las elecciones, donde había nacido la Izquierda Unida, el Frente Amplio, poco después de un paro general de protesta por la política de continuidad económica que tanto sacrificio le estaba costando a la gente y que tantas libertades se estaba coartando, porque Bordaberry estaba coartando libertades muy importantes a través de las sucesivas medidas de seguridad, pero que además se realizó sin que el movimiento popular tuviera ningún tipo de aviso. Capaz que no podíamos hacer nada, capaz que ni siquiera podíamos opinar, no opinamos. Ahora, las consecuencias las sufrió todo el movimiento popular. Es decir, el embate represivo posterior lo sufrió el MLN, que en pocos meses fue destruido. Fue destruido políticamente, fue destruido militarmente, y el embate también jugó contra todas las fuerzas populares y en particular contra el Partido Comunista. Con un detalle que no es ninguna novedad, yo lo voy a decir, pero porque es historia. El Partido Comunista, a pesar de sus profundas diferencias, muy radicales, de fondo, sin embargo, ayudó a los perseguidos del MLN. Y déjame decirte, porque por la diferencia de edad te puedo tutear, que los ayudó al más alto nivel del partido, arriesgándose, jugándose,
Y el papel fue diferente, porque durante la dictadura, a pesar de que hay muchas historias que cuentan como si todos hubieran combatido de la misma manera, no es cierto. Es cierto que una de las formas de resistencia era la cárcel. Y en la cárcel estaban todos juntos padeciendo las torturas, pero el embate principal que nunca logró destruir al Partido Comunista dentro del Uruguay fue contra el Partido Comunista, como muy bien lo dijo y lo expresó de corazón y con razón Gerardo Caetano. Valenti, una lectura bastante extendida en la izquierda es que aquellos hechos del 17 de abril desataron un debate en la interna del Partido Comunista sobre si, bueno, plegarse en la lucha armada o continuar sin usar las armas. No. En todo caso... Algunos historiadores incluso que recogen... No, para nada. Yo era miembro del Comité Central y si había un lugar donde se discutían esas cosas, yo era secretario general, secretario político, se decía en esa época, del sector universitario de la UJC. Digamos, teníamos mayoría en la Federación de Estudiantes, teníamos varios cientos, más de 1 millar de militantes y te puedo asegurar que ese tema jamás estuvo planteado. Pero usted ha reconocido que el Partido Comunista sí tenía un aparato armado. Absolutamente. Lo reconozco y lo tenía. Pero si hubo discusiones de ese tema, fueron después de la caída de la dictadura. Y no fueron los temas centrales del debate post-dictadura. Existieron. A ver, te lo voy a plantear de otra manera. Me lo he preguntado yo muchas veces y no lo tengo totalmente resuelto. Si lo racionalizo, creo que hicimos bien en no suicidarnos porque no teníamos capacidad para enfrentar a todas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas habían sido totalmente ganadas por el golpismo. ¿Usted andaba armado entonces? Bueno, he tenido mi época de andar armado, porque en esa época, sobre todo en la época de las bandas fascistas en secundaria, era bastante frecuente porque... Más que en la época del golpe, en periodos anteriores, he andado armado. Sí, ¿Y ahora? Bueno, a veces tengo porte de armas, te puedo decir eso. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo porte de armas. Quiere decir que a veces cuando uno se enfrenta a ciertos poderes ocultos que tienen la mala costumbre de amenazar, y no a través de personajes de historietas, sino a través de otros métodos, y han amenazado a gente importante, amigos míos, como Juanjo Ramos, etcétera. Bueno, como puse en un artículo, si me resfrío, ya saben de quién me contagió. ¿Ahora anda armado? No. Pero no tendría ningún inconveniente. ¿Y qué poderes ocultos? ¿A qué poderes ocultos se refiere? Básicamente, algo que todo el mundo cree que solo es un problema de fútbol, que es Tenfield. Yo he escrito mucho sobre Tenfield. Tenfield tuvo un papel positivo al inicio. Muy positivo, porque los 3 canales de televisión privada en este país, que eran un poder, y siguen siendo un poder extraordinario, pero que eran un poder mucho mayor, usaban el fútbol, transmitían el fútbol, vendían el fútbol, y el fútbol no recibía absolutamente nada. Por lo tanto, me pareció que al principio eso de usar una parte de los recursos de las filmaciones de los partidos para que los cuadros, el fútbol, tuviera recursos, fue una cosa positiva. El problema es como todo, es un problema de proporciones. Cuando después de eso te querés adueñar del fútbol, te querés adueñar del básquetbol, del ciclismo, del carnaval y de todo lo que puedas, bueno, y además cuando le agregás métodos de presión, métodos de coacción, hay una doble señal. A los violentos no hay que darle vía libre, no hay que levantarle las barreras, porque se entusiasman. Y aprendices de violentos hay en todas las sociedades. Y si hay algo que todavía no hemos resuelto en la sociedad uruguaya, es el tema de la violencia. Así que no convoquemos a la violencia para nada. Valenti, usted denunciaba en su página web hace pocos días que lo había amenazado Gustavo Torena, quien se conoce como el Pato Celeste. Y en ese artículo usted decía que el tema no es el pato, sino quien le rasca las plumas. ¿A quién aludía? Bueno, es una... digamos, yo uso muchas veces, tú en la presentación dijeron algo muy cierto, yo los líos me los busco especialmente, así que no es que los rehuyo los líos. Pero en algunos casos me gusta decir los pecados y no los pecadores.
Pero así es muy fácil, Valenti. No, no es fácil, no es fácil, no creas, no creas que es tan fácil. He recibido palos de todo tipo, pero te voy a decir así, Torena tiene una proximidad con el poder que yo no apruebo en absoluto. No por él, porque tiene todo el derecho de ganarse la vida como quiera. Es más, la acusación que me hizo por teléfono era falsa. Estaba en un semanario y no tenía nada que ver con lo que discutimos en la tertulia. Yo no uso en una tertulia la palabra chantas para referirme a nadie, por lo tanto no lo iba a hacer con él. Se equivocó feo, pero lo peor que se equivocó es en amenazarme. Porque con amenaza a mí me entusiasmo. Ahora, con esto de que... Y el problema no es él, es lo que le rascan el lomo, que están alrededor de él, o cualquiera del poder que le da potestades para hacer esas cosas y lo hace sentir impune. Insisto, Valenti, ¿quién es el presidente? Mujica, Casal? No, Casal ni que hablar, digo, lo ha dicho él y lo está, digamos, demostrado a través de múltiples participaciones, que él tiene relación con Tenfield. Es un problema de empleo. Basta que no se meta en cosas que no corresponden, o por ejemplo a tirar la Asociación Uruguaya de Fútbol, a participar de la tirada de la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no tendremos nadie ningún problema. Ahora, cuando se sobrepasan ciertos límites, sí. Cuando se le conceden demasiados privilegios, sí. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo Astori. Perdimos la oportunidad de efectivamente transformar radicalmente la situación de la relación entre el ciudadano y los medios más importantes, que son los canales de televisión. Está amortiguado por un hecho. Dentro de 5 años los canales digitales o los canales abiertos o los canales cable van a pasar a la historia. Lo que va a existir es el triple play, lo que va a existir es una nueva tecnología en todos los aspectos. Yo te diría hasta incluso en la relación entre el espectador y el propio espectáculo. Va a cambiar radicalmente. Ahora, te quiero decir, 5 años, hace 20 años, era un largo periodo. Hace 100 años eran en un enorme periodo. Ahora es un soplo, pero importa. Ahora, ¿cuál era la alternativa a este llamado que había hecho Presidencia? Primero, que los 3 canales digamos, que tienen 50 años de usufructuar el espacio público en su beneficio y para construir poder, concursaran como los demás con algún beneficio, como se le da en cualquier licitación, a alguien que tiene un derecho adquirido, ¿a qué? A tener un puntaje especial, pero no ser eximido de todo. Además, ¿por qué nunca se discutió BTV? ¿Por qué? ¿Se le otorgó a dedo ese canal a Casal? Bueno, digo, las razones no existen, no están en el puntaje ni en absoluto. Y además, un canal que desde el punto de vista de todos los aspectos formales tenía carencias muy importantes. O sea que para usted se le otorgó a dedo. Bueno, yo creo que, ¿sabes una cosa? Digo las cosas a mi manera. A mi manera es que el puntaje que tenía, incluyendo los aspectos de resultados económicos de los 3 últimos balances, no se correspondía con la realidad. Pero además, todo lo demás fue un elemento que creo que innecesariamente afectó a la imagen del proceso, que tenía las mejores intenciones, Ahora, la discusión no es por el canal el 5.º canal, la discusión tiene que ser por los 5 canales. Valenti, sin embargo, López Mena en un momento dijo que no estaba interesado. Luego sacó autorizaciones ante la DINASIA precisamente para pilotear los aviones de Pluna. Por otro lado, se comprometió a pagar un aval que luego dejó de pagar. Aparece en la foto con el ministro Lorenzo en la portada del Observador. Da la sensación que su papel ha sido... Era el único. No, eso está claro porque es el único que revisó los aviones, pero que su papel fue un poco confuso al menos. Bueno, pero a ver... Habló con la oposición a decirle que no estaba interesada, después participa. López Mena tenía y tiene un defecto terrible en todo el proceso de Pluna. Era el único que estaba interesado, o que podía estar interesado. En un determinado momento que nadie recuerda... ¿Cómo es eso de que nadie recuerda? Y nadie habla del hecho de que después del proceso de la adjudicación
de la compra de los aviones, sí, digamos, a López Mena se le dijo que de ninguna manera se le iba a permitir que pudiera asumir esas líneas. Ahora tiene otras líneas, pero en ese momento, ¿no? En ese momento se le dijo eso que te estoy diciendo. ¿Quién se lo dijo? ¿El Ministerio de Transporte? No, se lo dijo Lorier, que había que recurrir a Venezuela. Pero Lorier no es una autoridad, ¿A vos te digamos, parece? ministerial. Bueno, pero le encontró el camino porque 137 millones de dólares era una cifra que seguramente le parecía, sin las líneas y con todos los trabajadores, le parecerían una manera inmanejable. A ver, Ahora, es una acusación bastante fuerte que usted está haciendo al senador Lorier, ¿no? Pero le estoy haciendo la acusación, no, le estoy diciendo lo que dijo. Dijo que efectivamente jamás iba a poder manejar esa empresa porque no se lo íbamos a dejar hacer. Ahora, ¿No ¿usted te acordás? está diciendo que por eso cayó, por ejemplo, el aval? No, le encontró la puerta para irse. No, el aval no cayó. Pero eso, no, cayó el negocio, el remate. Ahora, lo que llama la atención es que si no hubiese caído esa baraja, digamos, hoy Lorenzo y Caloya no estarían procesados. No tengo duda.